Las 5 cosas que me hicieron cambiar como empresario fueron 5. Cuando me di cuenta del poder del propósito y los principios. Segundo, cuando entendí que somos un ser integral con cuerpo, mente, alma y espíritu. Y aunque estos 3 últimos son invisibles, son muy prácticos y pueden ayudarnos a vivir mejor y aprovechar al máximo nuestro potencial. Tercero, cuando supe que podía envejecer sano y que yo podía hacerme responsable de mi salud. Cuarto, cuando entendí que lo único que puedo controlar en esta vida son mis pensamientos. Y 5, cuando cambié mi creencia de ver para creer a una de creer para ver. Es decir, puedo hacerlo si creo que puedo. Estos 5 momentos de mi vida en donde me doy cuenta de esto, les he llamado puntos de inflexión. Vamos a hablar en esta primera entrega del primer punto, de la importancia del propósito y los principios. Esto sucede cuando, leyendo la biografía de Dee Hock, el presidente emérito de Visa, aprendo cómo él llega a ser este presidente emérito y cómo sucede todo en Visa. Pues resulta que Bank of America, uno de los 3 bancos más grandes del mundo, había lanzado 6 o 7 años antes una tarjeta de crédito que se llamaba Bank Americard y la había licenciado como una tarjeta de crédito para pequeños bancos que no tenían la capacidad para hacerlo. Esto es a principios de allá de los 60, acuérdense, las computadoras apenas empezaban. Entonces, a finales de 1960, era tal el caos ya que se había creado con este programa de licencias que Bank of America cita una reunión a los licenciatarios de todo Estados Unidos y con la idea de que se planteen los problemas que están teniendo los bancos con la tarjeta y ver cómo se pueden resolver. Dee Hock era un joven de 30 años, de 30 y tantos años, que trabajaba en un pequeñísimo banco del norte de California. Y él estaba encargado de la tarjeta de crédito, era un licenciatario de esta tarjeta, este banco, se llamaba el First Bank of Commerce, el Banco de Comercio. Y entonces el jefe, el presidente del banco le dice, ¿sabes qué? Tú vas junto con esta otra persona, van a la reunión. Cuando llegan a la reunión, dice Hock que al segundo día era aquello un caos y que por lo tanto él se da cuenta que la forma como estaban planteando hacer las cosas no se iba a poder resolver y por lo mismo pues él decide, les dice, va con los organizadores de Bank of America y les dice que pues que él no está de acuerdo como se está planteando la solución y que por lo tanto les pide que por favor lo saquen del comité que ya habían formado y al cual ya lo habían invitado porque realmente él no piensa que esto vaya a resolver las cosas y que, bueno, pues le den oportunidad de entrar a otro banco que sí esté dispuesto, ¿no? Entonces les llama mucho la atención a los de Bank of America esta posición y le preguntan, bueno, ¿y tú qué harías? ¿Por qué? ¿Qué esto no va a funcionar? Entonces él les plantea lo que él piensa que haría y que le dicen que vaya y lo plantee al día siguiente ante todos los bancos. Lo hace y en ese mismo momento todos los bancos lo nombran coordinador del esfuerzo para la solución del problema de las tarjetas de crédito en los bancos. Y ahí inicia, ¿sí? Una persona sin mayores estudios, él tenía preparatoria y 2 años de carrera técnica, era todo lo que tenía experiencia bancaria, pero no tenía, y pertenecía a un pequeñísimo banco, ni siquiera era un ejecutivo de Bank of America, nada, no tenía ningún puesto. Y muchos de las gentes que estaban en esas reuniones lo sobrepasaban en nivel y en puesto y en nivel dentro de sus respectivos bancos. Eran cientos de bancos ya en esta época, ¿no? Entonces, él empieza el esfuerzo de coordinación y va avanzando en ese esfuerzo de coordinación de tal manera que lo primero que se plantean es decir, bueno, vamos a ver de qué tamaño es el problema. Una vez que logran ya levantar toda la información de todo Estados Unidos de cuál era el problema de las licencias, se dan cuenta que el problema era mucho más serio de lo que ellos pensaban. Y entonces él se da cuenta que no hay forma de resolver ese problema con el tipo de administración que normalmente tenían las empresas, que era una administración basada
en la fuerza. Te fuerzo a hacer cosas, ¿no? Él decía que era una administración de la tiranía, basada en la tiranía. Entonces dice él, no, esto tiene que ser diferente, esto se tiene que resolver de otra manera, no puede ser una organización convencional, hay que crear una nueva organización aquí. Y entonces dice, bueno, pero ¿Cómo le hacemos? Entonces reúne él, dentro de su comité, reúne a unos 3 o 4 de sus ejecutivos que tenían ese comité, que a su vez pertenecían a diferentes bancos, y se reúnen se van a un hotel allí al norte de California, y entonces se proponen resolver cómo se podría crear una organización, cómo debería ser una organización que pudiera resolver estos problemas. Y salen de ahí con 2 cosas muy importantes. El propósito de la empresa, que sería que crear una tarjeta para intercambiar valor. Ya no era una tarjeta de crédito, era una tarjeta para intercambiar valor en cualquier parte del mundo. Tendría que ser de bajo costo y que pudiera funcionar a cualquier hora del día. Ese era el nuevo propósito de la organización. Y los principios era que todos los bancos deberían ser iguales, pues, o sea, deberían de participar todos. Si todos estaban metidos en ese problema, pues todos deberían de resolverlo entre todos, y por lo tanto todos deberían tener, entre otras cosas, igualdad de circunstancias. Y que las decisiones no se tomaran en una entidad central, sino que los bancos, cada uno de los bancos individuales siguiera tomando la mayoría de las decisiones que tuvieran que tomarse. Durante los siguientes meses, él sigue coordinando los esfuerzos para plantearle esta idea seminal a todos los otros bancos, para que poco a poquito fueran llegando a una conclusión y eventualmente poderle hacer una propuesta a Bank of America, a Banco de América, sobre la nueva forma, sobre la forma en que se podría resolver este problema. Y así sucede. Para esto todo el mundo pensaba que lo que estaban planteando, pues jamás lo iba a aceptar Bank of America. ¿Y cuál no sería su sorpresa que cuando Hawke plantea esta situación, y no sin varias negociaciones, logra que Banco de América le ceda el nombre de la tarjeta, los colores de la tarjeta, todos los contratos de licencia se los ceden a esta nueva empresa, porque Bank of America acepta crear una nueva empresa para hacer el propósito que estaba planteando Hawke y su equipo, que era que ya no fuera una tarjeta de crédito, sino fuera una tarjeta de pago, una tarjeta para intercambiar valor. Y entonces, todo el plan aquel que se había diseñado en un año probablemente, pues se aprueba por Banco de América, y ahora había que hacerlo, ¿no? Entonces, él se avienta como coordinador, lo fuerza, de hecho, Banco of America, y le dice, ok, aceptamos todo esto siempre y cuando tú seas el coordinador de todo esto. Y en esa reunión, él estaba con los principales banqueros, los principales directores de los principales bancos de Estados Unidos que ya eran licenciatarios de Bank of America, incluyendo Bank of America. Entonces él se sentía pues muy raro porque nunca había estado en una sala de juntas de ese nivel, pero logra convencerlos de todos los puntos y va avanzando poco a poco, hasta que finalmente logra que todos los bancos renuncien a los contratos de licencia que ya tenían firmados con Banco de América y firmen un nuevo contrato bajo estas nuevas reglas del juego, con esta nueva organización, y no queda ni un solo banco fuera. Todos los bancos aceptan hacer lo que se plantea en esta nueva organización. Entonces, cuando yo vi esto, y después, para hacerles la historia muy corta o más corta, les diré que después de resolver este problema en Estados Unidos, le pide ayuda. Ya había licenciatarios de esta tarjeta también en otras partes del mundo, en Japón, con un nombre diferente, en Inglaterra con otro nombre, en Francia con otro nombre, en Italia con otro nombre. O sea, ya tenían muchos bancos licenciatarios en todo el mundo, pero con diferentes nombres todas estas tarjetas. Y entonces le vienen y le piden ayuda, y el consejo de la nueva empresa, que en esta época todavía no se llamaba Visa, le acepta que él también vaya y les ayude a formar. Entonces, en 6 años, él logra crear una organización en Estados Unidos y alrededor, y otra para el mundo, para que todos los bancos se organicen bajo estas normas del juego, estas reglas del juego. Y acuérdense que todos esos bancos internacionales eran japoneses, italianos, franceses, y lo único que él hablaba era inglés.
no hablaba nada más. Y entonces él logra negociaciones en N idiomas, ¿ok? Sin saber más que inglés. Y entonces logra también, en 6 años, logra que todos estos bancos ya estén bajo una sola sombrilla y entonces bajo el nombre de Visa. Y él organiza el concurso para sacar el nombre de Visa dentro de la organización. No subcontrató a nadie para que lo hiciera. Tampoco subcontrató, bueno, sí subcontrató inicialmente a una empresa de sistemas para que creara un software, un sistema para controlar las transacciones, pero no pudieron y le empezaron a pedir más dinero y más tiempo y todo. Él dijo, ¿saben qué? Cancelamos el contrato, no lo quiero. Y entonces él decide hacerlo con los miembros de los mismos bancos. Y entonces selecciona algunas personas de los departamentos de sistemas de los bancos que ya existían y con eso él hace un software mejor que el que le iban a hacer. O sea, si iba a tener X características, este software que con el que terminó tenía X más Y más Z. O sea, les daba mucho más información y por supuesto todos los problemas se empezaron a resolver porque ya había información, porque era más oportuna, etcétera. Entonces todo esto empezaba a mejorar en forma sustantiva y de ser el problema número 1 de los bancos, empezó a ser pocos años después, 4 o 5 años después en Estados Unidos, el área de negocios más rentable de los bancos. Y una vez que se hizo ya esta forma Visa, digamos, ya internacional, entonces empezó a ser tremendamente rentable también para los bancos internacionales. Dura 8 años más, toma 6 años en que esto dé forma. Por supuesto, a él lo nombran el presidente de Visa en Estados Unidos, el presidente de Visa Internacional, y coordina por 8 años más todas las operaciones de crecimiento inicial de Visa, porque había mucho trabajo que hacer todavía después de la formación. Y cuando está Visa creciendo en una forma espectacular, o sea, con unos crecimientos impresionantes, unas utilidades y todo, decide renunciar. Y 14 años después, renuncia él al puesto, ¿ok? Y se retira. Y años después, entonces lo nombran presidente emérito por el esfuerzo que hizo y por el haber logrado lo que logró. A mí esto me impactó muchísimo porque me di cuenta que lo que Hawk hizo no era nada fácil, ¿no? Y no era un accidente, no era cualquier cosa. Y entonces lo que quería decir era que el propósito y los principios cobran un papel fundamental cuando tienes que poner de acuerdo a muchas personas. Y acuérdense, en este caso los bancos eran competidores. Y ahorita pueden ver ustedes en las tarjetas de crédito de diferentes bancos el mismo logo de Visa. Bancomer lo tiene, no sé exactamente qué bancos lo tienen, pero sé que Bancomer lo tiene, Banorte lo tiene, creo que HSBC lo tiene. O sea, muchos bancos internacionales que son competidores acérrimos comparten esto. ¿Por qué? Porque entre todos hicieron Visa. Entonces él se dio cuenta desde un principio que un solo banco, un solo gobierno, una sola empresa no podía resolver esto. No tendría los recursos, pero que si todos se juntaban y cada quien aportaba un poco, sí se iba a poder. Y lo logró. Entonces ahí me quedó claro, y sabiendo también quién era Hawk. O sea, Hawk no tenía una educación muy avanzada, tenía 2 años de escuela técnica, pero eso sí, había sido un lector avidísimo desde los 5 años, ¿no? Él era una persona autodidacta totalmente, muy bueno para pensar, muy buen líder, pero sobre todo el liderazgo basado en vender el sueño, el propósito de la organización y todo orientarlo siempre a eso. Y cuando platica en el libro todos los problemas que tuvo para poder, durante esos 6 años, para poder llegar a llevar a la realidad de esto, es impresionante. Entonces ahí fue donde cambió mi vida empresarial. Dije, definitivamente esto es lo que hay que hacer. O sea, el propósito y los principios son fundamentales en las nuevas organizaciones del futuro, porque cada vez más las organizaciones son más diversas, ¿ok? Las organizaciones necesitan cambiar más rápidamente. ¿Por qué? Porque hay más tecnología, porque el Internet nos conecta a todos, ¿ok? Y entonces cada vez vamos a poder usar menos la fuerza para poder llevar a nuestra organización hacia donde queramos. Cada vez vamos a tener que usar algo más. Y en este caso ese algo más es el propósito y los principios que guían a la organización para que todos
se unan en torno a esos valores, en torno a esos principios, en torno a ese propósito y se entusiasmen y lo lleven en el corazón, que es lo que quiere decir entusiasmo, con Dios en el corazón, para que compartan ese sueño todos juntos, y el saber los principios que guían las acciones les va a permitir tomar acciones muy rápidamente, porque rápidamente ante una situación tú puedes decir, a ver, ¿esto se alinea con el propósito? Sí, perfecto. ¿Se alinea con los principios? Sí, perfecto. Entonces yo ya puedo tomar la decisión. Y así, y cualquier director, cualquier gerente va a poder tomar la decisión si está en sus manos y en su descripción, siempre y cuando se alinee con esos dos pilares fundamentales de una organización moderna. Bueno, pues esta es la historia de cómo llego yo a esta conclusión y cómo defino mi nuevo negocio, mi nuevo emprendimiento, que es Pienso Luego Emprendo, que tiene como propósito que mis alumnos, mis clientes desarrollen una mente fuerte y positiva, para que basado en ello definan un negocio, ¿ok? Y su propósito de vida, por supuesto, y este propósito sea la base de ese negocio nuevo, que entonces pueda aglutinar alrededor de ese propósito, alrededor de estos principios que también definiría a toda su organización, sea pequeño o sea grande, pero que entonces todos sepan perfectamente cuál es el propósito de esta empresa, qué quiere lograr, para qué está aquí, qué le da sentido a esta organización. Muy bien, pues les agradezco su escucha atenta, y los invito a que continúen con esta serie que tiene otros 4 puntos importantes de cómo, en qué momento cambió mi vida empresarial, cómo cambié como empresario y qué fue lo que me hizo cambiar. ¿Sí? Los invito a que continúen mañana con esta serie, y por lo pronto les doy las gracias una vez más por estar aquí. Los invito, si no se han suscrito, que se suscriban. Aquí están nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, para que nos sigan. Casi diariamente estamos publicando esto. Publicamos reels, publicamos historias, ¿no? En diferentes días hacemos publicaciones con la idea de mantenerte al tanto de esto. Y por supuesto, pues te invitamos a que visites nuestro sitio web www.piensoluegoemprendo.com, y ahí puedas ver los libros, me conozcas más, compres los libros si te interesan, que son la base de este programa. Ya tenemos un par de cursos ahí disponibles también para ti, que también van a servir para que inicies este proceso de crecimiento, pero sobre todo con la idea de que el emprendimiento que vayas a hacer lo emprendas bien, lo emprendas hecho para ganar, hecho para triunfar, hecho para tener éxito en este siglo XXI. Gracias y nos vemos mañana.